es una realidad, es la primera administradora de pensiones pública, pero nace sin nada de claridad respecto de las fuentes de fondeo, sin reglas de operación pues transparentes. Se van a gestionar pues miles de millones de pesos, de entrada 40,000 millones. El presidente López Obrador ya dictó que habrá sanciones, eso sí, para las AFORES que se rehúsen a transferir los ahorros de las cuentas inactivas. Además, en un principio se van a necesitar recursos por algo así como 130,000 millones de pesos durante sus primeros 10 años de existencia. Ya lo decía en la víspera el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio. Vamos a platicar con Bernardo González, él es socio de Truber Capital, expresidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, la Mafore. Bernardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Buenas tardes. Buenas tardes, pues ya es una realidad este fondo. ¿Cómo ves tú su viabilidad? Hay muchísimas dudas, hay poca claridad en la hoja de ruta que está siguiendo el gobierno para constituir esto que pues no termina de quedar claro si va a ser una gran Afore, si va a ser un fondo de pensiones. ¿Qué es exactamente lo que va a ser, Bernardo? Sí, efectivamente, Darío, ya es una realidad pues digo, de entrada van a utilizar estos fondos que obtengan tanto de las Afores, como del Infonavit, como del ISSSTE, como de otras fuentes, como la liquidación de la Financiera Nacional para el Desarrollo, etcétera, para pagar pues más pensión a quien gane hasta 16,700 pesos, con la idea de que se lleven una tasa de reemplazo del 100%, ¿no? La verdad es que no queda claro y a mí cosas que me inquietan mucho de cómo se emitió en el Diario Oficial de la Federación el reglamento y, digamos, la ley que da origen a este fondo, pues es la falta de transparencia en las inversiones. Lo va a conformar al comité técnico de este fondo, Darío, 15 personas, pero todas pertenecientes al gobierno, sí de organismos autónomos como el Banco de México, pero con una minoría, y principalmente serán funcionarios públicos, servidores públicos de la Administración Público Federal, quien tomará decisiones sobre las inversiones de este fondo. Llama la atención porque históricamente, Darío, en nuestro país, cuando hablamos del tema previsional y de pensiones, siempre hay participación de los trabajadores y de los patrones. Y en el caso de este fondo, el comité técnico, pues brillan por su ausencia estos sectores que son tan importantes para la rendición de cuentas sobre un fondo de pensiones. Yo te diría que ese es un tema que habrá que explorar más y como dices, hay muchas indefiniciones en la mesa, pero esta es una certeza que sí inquieta. Habrá que ver qué hace el sector privado, los organismos representantes del sector privado y sobre todo de los sindicatos, pues para reclamar un asiento en este comité técnico, Darío. El hecho de que esté constituido el Consejo de Administración por pura gente del gobierno, pues te habla también de una falta de una de una gobernanza como suele pasar en el resto de las empresas, ¿no? Es No hay absurdo. un, no hay un, pues sí, un comité independiente de consejeros o algo así. Claro, es uno de los principios básicos, ¿verdad, Darío, de las empresas y de un buen gobierno corporativo, un gobierno corporativo sólido, en el que haya rendición de cuentas. Acá es únicamente, son servidores públicos, evidentemente, pues, con mucho prestigio y conocimiento técnico, pero en este caso se está hablando de que se tomó dinero de las cuentas de ahorro para el retiro de los trabajadores del país, de los ahorros para el retiro para la vivienda que administra el Infonavit, el ISSSTE, y que no haya participación en los órganos de gobierno, en el órgano que va a determinar cómo se van a invertir esos recursos para multiplicarlos en el tiempo, que no haya participación de estos sectores obrero patronal tan relevantes, pues sí, lo único que generan son suspicacias absolutamente innecesarias y se rompe con una tradición desde los 40 en México, cuando se fundaron nuestras instituciones de seguridad social, Darío,
pues que generan otra vez dudas, generan inquietud. Podría parecer poco transparente que no estén los dueños del dinero sentados en la mesa, pues para tomar decisiones sobre el régimen de inversión, ¿no? ¿Cuál es lo más delicado, lo más inquietante que observas tú como expresidente de la Amafore, tu experiencia al haber coordinado o representado a todas las administradoras de fondo para el retiro privadas? Mira, lo más inquietante de nuevo, ¿no? Si el gobierno, que además la Suprema Corte de Justicia ha dicho ya en muchas ocasiones, cuando ha habido amparos contra decisiones del gobierno, la Suprema Corte ha dicho, tiene la rectoría del sistema previsional el Estado, puede tomar decisiones, está muy bien. Lo que sí no es un buen parámetro es que se quite el dinero, se le quita el dinero de las cuentas de los trabajadores, a las AFORES, al Infonavit, al ISSSTE, y se pase a un fondo en el que no va a haber rendición de cuentas respecto o de frente a los trabajadores y al sector privado. Ese es el más grave. El otro yo te diría, pero pues ya es cosa juzgada por la iniciativa, pues que si se justifica o no pagarle el 100% de tasa de reemplazo a un trabajador, Darío. Nosotros cuando dejamos de trabajar, pues dejas de gastar lo mismo que cuando estabas activo, ¿no? Tienes menos gastos de transporte, menos gastos de alimentación. ¿Realmente necesitábamos pagarle 100% de tasa de reemplazo a un trabajador? ¿O podíamos utilizar ese dinero, por ejemplo, para emparejar las pensiones de las mujeres que ganan en promedio 40% menos que sus pares por el simple techo salarial que hay en el mercado laboral en México, o a los trabajadores independientes? Yo creo que había muchos fines. Eso ya es cosa juzgada, pero lo que no es cosa juzgada, Darío, es que haya transparencia, rendición de cuentas y un régimen de inversión similar al que tenían esos fondos en las AFORES, en el Infonavit a través del FAMBIT y en el ISSSTE. Yo creo que eso sí tiene que haber un reclamo fuerte de parte del sector obrero patronal al respecto. Sin embargo, el sector obrero, sobre todo, pues está muy plegado a los designios pues de la presidencia, ¿no? Es aquí el interés supremo de un fondo de pensiones, el interés supremo de las AFORES, del Infonavit, siempre deben de ser los trabajadores. Si ellos no van a estar sentados en la mesa para tomar las decisiones, pues evidentemente no está haciendo una buena labor de cuidar esos intereses ahí, y además Y cualquier eso no está trabajador. pasando. Efectivamente, Eso no efectivamente. está pasando. No están sentados en el consejo, no tienen representación. No van a estar sentados, no van a estar revisando. Mira, déjame ponerte un ejemplo, ¿no? En el caso de las AFORES, hay varios órganos de gobierno, además de la Junta de Gobierno, en la cual se establecen toda la manera y los cajones en los cuales se va a invertir el dinero de los trabajadores. Y ellos toman las decisiones, son parte de la Junta de Gobierno. Y aunque no tengan mayoría en la Junta de Bien, Gobierno de la CONSAR, sí participan. No es el caso de este fondo. están, están ahí presentes. Pues Bernardo González, socio de Trover Capital, expresidente de la Amafore, como siempre, un gusto saludarte, gracias porque nos tomes la llamada. Encantado siempre, Darío, que estés muy bien y buenas tardes a tu auditorio.